Ahí está. Dale. Super. Sí, ahora sí. Bueno, la idea es ver algunos calculitos de curvas verticales que son bastante simples de hacer. Preparé en base a un Excel que teníamos nosotros cuando calculábamos con otra bibliografía, con otra normativa. Pero bueno, ahora podemos empezar a calcular en base a estas nuevas normas que son bastante simples, aplicando lo que vimos en la teoría. Vamos a empezar por el cálculo de una curva convexa. Te voy a pedir, Roberto, ¿estás escuchando? Roberto, ¿me estás escuchando? Sí, espera que me presento. Sí, te escucho, Autorio. No, es para que me des también una mano un poquito en el tema, como para ir acotando o viendo algunos temas, ya que armé la planilla en base a la que teníamos antes, ¿viste? La traté de adaptar para ver si sale lo mismo. Bueno. Yo igual tengo el cálculo... Te felicito por el trabajo que hiciste, ¿sí? No, la verdad que el no. El anterior y este también. No, la verdad que no, porque en principio recién vamos a mirar a ver si sale bien. Hay que ajustar probablemente estas planillas un poco crudas. Pero bueno, básicamente la idea es, vamos a empezar por una curva simple, dada por dos, digamos, por dos rampas, ¿sí? De 2% de pendiente, ¿no? 2% de subida y 2% de bajada. Vamos a empezar, podemos empezar por ese formato de curvas. Y después podemos ir variando algunos datos como para ver cómo se mueve, cómo se va moviendo, cómo se va dando la forma de la curva y las distintas cosas que van cambiando a medida que uno cambia algunas variables. Julio. Sí. Perdón, ahí el ingeniero Lirusi te decía que lo que estamos viendo en pantalla no son las pendientes del 2 y el 2, estamos viendo una pendiente de -1 y 4. Sí, es probable. La que tengo que cambiar de vuelta de pantalla. A ver, esta es la que estoy mirando. A ver si es esta. ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí tenés 2 y -2. Esa. Bueno, vamos a arrancar con esa. Bueno. Bueno, en principio le puse acá un poco la copia de la teoría para ver cómo era el tema, ¿no es cierto? Acuérdense que la longitud de la curva salía a partir de definir un parámetro básico multiplicado por la diferencia de la algebraica de las pendientes. Y la nueva norma definía un factor de ajuste cuando la pendiente media, o sea que era la suma de las dos pendientes dividido 2, ¿sí? Más menos 2, o sea, superaba esa pendiente media el valor de más menos 2. ¿Sí? Cuando las pendientes medias eran mayores, entonces había que hacer un ajuste para que la longitud de la curva sea un poquito más, dan longitud un poquito más larga, o sea, un poquito más seguras, digamos, ¿no? ¿Sí? Esa era un poco la idea. Entonces, ese coeficiente de ajuste sale de una tabla que la puse aquí abajo, donde para distintas velocidades y distintas pendientes medias,
que superen siempre, cuando la pendiente media está en el orden de 0 a 2%, el factor de corrección es 1, y cuando supera ese factor pasa a ser un valor un poquito superior, que es lo que da una longitud mayor de curva. Entonces, vamos a entrar en esta tablita de datos, vamos a entrar en principio la velocidad directriz, a la que vamos a hacer un principio con una velocidad de 100 km por hora. Vamos a poner una progresiva del vértice, de este vértice que está aquí, que es el vértice donde están las dos rampas, donde se cruzan las dos rampas, eso tiene una progresiva. Le puse arbitrariamente 3000, simplemente eso saldrá después del diseño, ¿no es cierto? Esa progresiva lleva está en función de dónde se inició el proyecto y cuál es el progresivado que lleva el proyecto. Yo le puse arbitrariamente 3000. Y la cota del vértice, también le puse una cota arbitraria de 57. Entonces, ese punto que está acá arriba, que es el punto P y B, se llama, ¿sí? El punto P y B, o sea, ese punto, digamos, tiene una cota, vamos a suponer una progresiva 3000, ¿sí? Una cota 57. ¿Estamos? Eso es lo que puse acá como dato, lo puse en forma arbitraria nada más que para hacer el ejemplo. Y dos rampas, elegí dos valores, van con su signo, como dice acá. Entonces después la tablita calcula acá la diferencia algebraica de las pendientes, que es I1 menos I2. El signo menos le cambia el signo al 2 acá, y por eso la diferencia es 4. Y acá, a donde dice ingresa el valor del parámetro, yo no lo ingreso, sino que es un valor que lo va a tomar después cuando calcula cuando hace el cálculo del parámetro básico. Entonces, el primer cálculo es que este que está acá en el punto 1 es la misma, diferencia algebraica de las pendientes, está el detalle cómo está calculado. La media, la pendiente media en este caso, es 0, porque es I1 más I2 con su signo sobre 2 me da 0. Me debería dar, sí, está bien, porque se anulan. Y el factor, en ese caso, de la tabla pasa a ser 1. O sea, no hay un factor, eso lo elijo de la tabla. Entonces, el parámetro básico va a depender, acuérdense, en este caso de curvas convexas, acá está el desarrollo de la teoría, parámetro básico para la distancia de visibilidad de tensión, siempre que la pendiente media sea menor o igual a 2, ¿sí? Para poder garantizar la visual en la distancia de detención. Acuérdense, esta era la fórmula, salía que el parámetro era un valor que se llamaba coeficiente de alturas, o era directamente este valor distancia de visibilidad de tensión al cuadrado sobre 100 por la raíz de H1 a H2, donde H1 y H2 eran las alturas del observador, en este caso el que está sentado en el asiento, y la altura del obstáculo. Y esa altura del obstáculo tenía tres opciones. La absoluta era la máxima cuando daba 30 centímetros de altura. ¿Sí? Si yo bajo la altura de H2, obviamente tengo que aplanar cada vez más la curva para poder ver el obstáculo a 15 centímetros, y si está en 0, esa altura todavía la tiene que estar más tendida. Por eso el valor de este coeficiente se va achicando, porque este coeficiente que representa a esto que está acá, ¿sí? Digamos, mejor dicho, ese coeficiente es las coeficientes de altura que representa H1 y H2, al estar dividiendo, ¿sí? Si yo divido la distancia de visibilidad de tensión
al cuadrado dividido un coeficiente cada vez más chico, este valor de K cada vez más grande. Esa es la idea, ¿sí? Y al ser el valor del parámetro K cada vez más grande, el coeficiente K, el parámetro es más grande. Entonces, el cálculo, la distancia de visibilidad de tensión, para un valor de 100 kilómetros por hora, la puse en esta orejita que dice tabla, y acá pegué la tabla de la norma, que para 100 kilómetros por hora me da, en horizontal se toma, 206 metros. Entonces, acá debería colocar 206 metros. Ahora, este valor, vamos a asombrarlo un poquito, que es el que elegí, y este valor también lo tengo que elegir. Este valor lo tengo que elegir del valor de CA de cualquiera de los tres criterios que voy a tomar. Si tomo la visibilidad mínima absoluta, tendré que tomar 510. Entonces tomaremos 510 y fíjese, el parámetro K toma un valor de 83. ¿Sí? Acuérdense que K es el parámetro dividido 100, expresado en metros sobre 100, ¿sí? Entonces, en porcentaje sobre 100, entonces eso hace que para obtener el valor del parámetro, tengo que multiplicar por 100 ese valor. Profe, ahí no sería CA la menos 1 en realidad, porque la tabla toma... Sí, CA la menos 1. Sí, señor. Sí, bueno, vamos a ponerla acá. No, digo porque no esté multiplicando mal nomás. Está bien, gracias. No está multiplicando mal. Acá le tendría que poner el menos elevado a la menos 1. Vamos a ponerlo así como para no olvidarnos nomás, porque si no tengo que buscar cómo es la elevación. Pero en definitiva, acá está, fíjense, está tomada la ecuación, toma el valor de la distancia de la visibilidad, multiplicada 2 veces al cuadrado, dividido, ¿sí? 1 sobre este valor, ¿sí? Multiplicado, mejor dicho, por 1, multiplicado por 1 sobre F24, que es el valor de CA. O sea, básicamente está dividido CA. ¿Estamos? Entonces, la longitud de la curva, que está calculada ahora tomando el valor del parámetro, como está acá la cuenta, parámetro básico, por la diferencia de pendiente, delta I, que es 4, por el factor FMI. ¿Sí? Entonces, K por 4, que es la diferencia algebraica, por 1, me da la longitud de la curva vertical, ¿sí? Que es 332,83 metros. Como en general se adoptan longitudes superiores, siempre se adopta un poquito superior, y enteras, no longitudes. ¿Para qué? Para que después los cálculos de las progresivas tampoco sean un problema. También las progresivas de los puntos de quiebre en general se eligen en progresivas enteras para poder facilitar el replanteo, siempre que se pueda. Entonces la longitud de la curva acá yo tendría que tomar un valor igual o superior a 332 metros con 83. Entonces podría tomar 350 metros, vamos a suponer. Entonces, automáticamente esto me calcula el parámetro, me devuelve el parámetro de la curva haciendo el cálculo inverso, para poder sacar el parámetro que después lo uso, y ese parámetro el que se me pone acá, que yo le decía, ese lo toma allá. ¿Por qué? Porque después los cálculos para calcular todos los puntos X, Y o las cotas y progresiva de
de la parábola me lo toma con este cálculo, que es el parámetro, no el K. O sea, es lo mismo, nada más que expresado como P y no expresado, o sea, en metros y no expresado como K en metros por porcentaje. O sea que si yo tomé el parámetro K83 como el mínimo, en realidad al adoptar una longitud de curva un poco mayor, el parámetro también crece y en lugar de 0,83 pasa a ser 87,5 o 87,50. ¿Estamos ahí? Roberto, si tenés algo que ir acotando, avísame. Bien. Luego, la planilla calcula la cota inicial y la progresiva inicial y la cota inicial de la curva. ¿Sí? Acá ya está elegida la curva. Una vez que yo elijo estos valores, yo ya elegí la curva mínima con la cual cumplo la condición absoluta. ¿Mm? Y un poquito más porque elegí un parámetro un poco más alto. Ahora, después están los cálculos nada más numéricos de la curva vertical como una parábola con estas cuentas acá están, después si la quieren la miran, responden a la ecuación de la parábola. Acá está la formulita que aplica y calcula la planilla estos valores, que son las progresivas, que es la progresiva inicial, ¿sí? Más la cota. Acá no sé por qué me tomó, acá está, la progresiva inicial, ¿sí? P0, es donde comienza la curva, ¿sí? Es el punto donde la tangente se hace, digamos, es tangente a la curva, ahí comienza la curva vertical. En el primer, que es la progresiva P0, en el 2825, la progresiva, acuérdense que el punto PIB donde se cruza es el punto 3000, entonces la curva, el punto inicial está antes, obviamente, entonces está en el 2825, la progresiva 1825, y tiene cota 53,50, como marca acá el cálculo. Esos calculitos están hechos acá. En realidad es simple, el cálculo es aplicando la ecuación, 3000, la progresiva del vértice menos la mitad de la curva, la mitad de la longitud de la curva que se mide, ¿sí? En horizontal. Por eso es, 3000 menos 175, y 175 es la mitad de la longitud de la curva, que es 350 metros. Ahí sale la progresiva inicial, y después calcula la cota, ¿sí? Aplicando la ecuación, y termina definiendo el punto, y después gráfica todos los puntos, y divide la curva, la longitud de la curva vertical, la planilla la divide en 10 partes, la divide en 10, y calcula la progresiva de 10 puntos. En general es suficiente para hacer el replanteo de toda la curva en el terreno. Esa es la idea. Entonces, para esos 10 puntos calcula la progresiva y la cota, para que uno pueda después hacer el replanteo. Como esto quedó el gráfico un poco, digamos, no muy bueno, porque tengo que corregir los ejes. Entonces, si uno toca formato de eje, elige la cota más baja, que es 53 aparentemente. Vamos a elegir cota 53. Y el máximo es 57, que es donde está el punto. Y después, para terminar de acomodar el grafiquito, 2800 a 3200. Y ahí el gráfico se va a acomodar un poco y se va a visualizar algo un poquito más lindo. Y ahí pueden ver dibujada la curva, la parábola, que en este caso es simétrica, ¿sí? El punto más alto, y fíjense si la diferencia
entre este punto y este punto, ¿sí? De 57 a 55.25. ¿Mm? Vamos a suponer que vamos a intentar hacer algo. A ver, estoy tratando de buscar este. Entonces vamos a suponer que el terreno venía por acá, ¿sí? Yo lo corté, esto viene por acá. Y una cosa así, ¿sí? Como que ese es el terreno. Entonces yo corté con una rasante, ¿sí? Y fíjense, acá yo voy a tener que cortar el terreno, ¿sí? En todo esto lo voy a tener que sacar para poder construir la curva vertical. ¿Qué pasa si yo esta curva la hago más amplia? O sea, digo, no, mirá, me parece que está muy ajustada, quiero ir, vamos a tomar no el criterio absoluto, sino normal, o sea, con una altura H2 15 centímetros y no 30. Entonces ahí tendré que venir a elegir 410, el C a las menos 1, y no 510. A ver qué pasa, 410. Fíjense cómo el parámetro crece, ¿sí? Y la longitud necesaria de la curva crece, entonces ya pasa a 414. Yo para tomar un valor entero, vamos a suponer que tomo 420 metros. Entonces ya el parámetro crece, obviamente, y por supuesto la curva se aplana. Ahora, si se aplana, fíjense cómo creció la diferencia entre el terreno natural y la cota de la curva. Acá empezó en 2790 y termina en 3210. Entonces yo tendría que ampliar un poquito la vamos a poner 2750, 2700 mejor dicho, y 3300. Uy, se me va el terreno a otro lado. Vamos a dejarlo como estaba nomás. Si no, se me va mi terreno para otro lado. Bueno, pero lo que quiero ver es cómo, si yo voy cambiando la longitud de la curva, ¿sí? Se me va modificando la distancia, o sea, la altura que tengo que desmontar del terreno. Si ahora yo tomo la máxima opción, o sea, la deseable, donde la altura de H2 pasa a ser 0, entonces, en este caso tendré que tomar 220, el valor de CA. Fíjense, el parámetro se me va a 193 y la longitud de la curva se me pasó de 350 originalmente a 700 y pico. Entonces yo tendré que adoptar acá, vamos a suponer, una curva de 800 metros. Entonces el parámetro crece 20.000 y por supuesto la curva ya se hace mucho más aplanada. Fíjense, desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque las cotas se fueron muy para abajo. Fíjense, la cota arranca en 49 y se va a 53. O sea que acá tengo que modificar un poco mi eje para llevar un poco más. Bueno, ahí en realidad el terreno se me va, no va acompañando porque el terreno también se va deformando. Pero fíjense cómo la curva desapareció. ¿Por qué? Porque ahora tiene una longitud muy grande. Arranca en el 2000, en la progresiva 1600 y termina en la 3400. Entonces yo tendría que ampliar
Lo que pasa es que el terreno que dibujé obviamente no se está escalando a la misma medida que se escala la curva, pero en definitiva el terreno va a quedar por allá arriba. Lo más probable es que suceda eso. Entonces, esa es un poco la idea de cómo ir acomodando, de las diferentes opciones que tengo de cómo armar la curva vertical, ¿sí? En función del parámetro que tomo, que por eso la norma me dice cuál es la mínima, cuáles son valores mínimos, lo cual yo puedo ir modificando y puedo ir acomodando incluso a las necesidades del terreno. O sea, obviamente si en el caso de un software de dibujo, yo lo que hago es ponerle los datos estos datos que le puse al principio, la progresiva y la cota del PIB, y le voy poniendo el parámetro, voy eligiendo el parámetro necesario y el software solo va haciendo todos estos cálculos y me va acomodando la curva y yo voy a ir mirando y puedo ir sabiendo, no, mira, hago un parámetro más grande, entonces extiendo un poquito más la curva, o un parámetro más chico, pero el parámetro más chico, el límite me lo impone esto. O sea, altura de H2, el coeficiente de altura de H2, que es el que, en definitiva, el mínimo que puedo tomar, el parámetro mínimo, tiene que ver con considerar una altura máxima de H2 de 30 centímetros para poder seguir visualizando el obstáculo a la distancia de frenaje. Y que el terreno o la curvatura del terreno no me impida verlo. Entonces esas son las condiciones extremas que se van definiendo a partir de los valores que voy adoptando. Vamos a ver el caso, ¿qué pasa? Roberto, ¿alguna consideración? Roberto. No por el momento. Bueno, ¿está más o menos entendible cómo sale? ¿Coherente? Sí, Tulio. Sí. Consulto. Entonces vos en realidad lo que vas a hacer es, obviamente que te tenés que manejar entre esos valores de altura, H2, ¿no? Y Sí. vos vas a elegir y vas a ver cuál de los tres conviene más en función de qué movimiento de suelo tengas que hacer después, porque vas a ver qué curvas mejor se adapte al terreno tuyo, como para ver cuánto tenés que desmontar, digamos. En principio lo que manda es la categoría del camino. O sea, si vos tenés un camino de una categoría baja, en el sentido, mejor dicho, de una categoría, sí, que es para bajo tránsito, podés darte la licencia de acomodar las curvas para un criterio de H3, H2 a 30 centímetros. Obviamente cuando la topografía también te va a ir un poco dando esas limitantes, porque en un camino de muy accidentado, conseguir curvas, vos fíjate la diferencia entre pasar de 30 centímetros a 0, evidentemente la longitud de la curva es tanta la diferencia que obviamente si vos tenés que hacer un corte del terreno para poder acomodar la curva, no vas a poder. Ahora, eso vale la pena si hacerlo, si vos estás construyendo una autopista o un camino de alto tránsito en el cual vos tenés que bajar los costos de operación y bajar los riesgos porque tenés mucho tránsito. Entonces las probabilidades de encontrar obstáculos en la calzada crece a medida que crece el volumen de tránsito y uno se va tomando más precauciones, ¿no es cierto? Y por supuesto cuando uno siempre en el proyecto tenés que evaluar, por eso la evaluación técnico-económica es tan importante, o sea, no solamente evaluar que técnicamente sea correcta, sino que tampoco vayas a construir un camino de super categoría cuando vos vas a tener 3 o 4 vehículos por día. Eso no tiene sentido. Porque las probabilidades de que suceda un accidente por esta causa son bajas.
sea, hay que ir midiendo eso. Y entonces, y por supuesto que sí, que mide, que digamos, es el factor económico el que termina siendo el que define qué valores o qué entornos. Acuérdense de la primera clase cuando dimos ese concepto de rango, ¿sí? De validez, digamos, rango de trabajo, cuando uno puede tomar un cierto valor, bueno, a eso se refería, un cierto valor de la norma u otro dentro de un entorno, y eso tiene una curva de costo que obviamente tiene que ir equilibrada, ¿no? Con las posibilidades. Y también con las posibilidades presupuestarias, porque no siempre tenés disponible esa plata. Entonces a veces el proyectista tiene que ajustarse a la necesidad. No sé por qué. Me están viendo bien ahí, ¿no? Porque me dice conexión inestable, no sé qué. Bueno. Sí. ¿Qué pasa si yo voy tomando otros, por ejemplo, otras consideraciones como ser el hijo, por ejemplo, como hablábamos, bueno, no puedo ir a 100 kilómetros por hora, vamos a ir a 80, ¿sí? Vamos a bajar y fíjense, la distancia de visibilidad de tensión baja de 206 metros a 138, entonces eso también va a ser una variable. Si yo pongo acá 80 kilómetros por hora, obviamente eso me va a definir otra distancia de visibilidad y otro parámetro básico, ¿sí? Aún para las condiciones. Entonces, esa es otra variable que puedo hacer. Bueno, no puedo ir a 100 porque me define una curva demasiado amplia, obviamente porque al ir a 100 necesito más distancia de frenado. Entonces, hago que mi proyecto tenga una velocidad de circulación 80, ¿sí? Que también la norma, en función de las condiciones topográficas, fija valores máximos de velocidad, ¿no? Eso está todo correlacionado. En un terreno montañoso, en un camino de 2 carriles, me fija la velocidad 80 máximo. Entonces, ¿para qué voy a diseñar curvas de 100 si en realidad no voy a poder ir a 100? Entonces, a lo mejor en un camino montañoso, me defino directamente una velocidad de circulación 80 y eso me baja drásticamente las necesidades. Fíjate, de 800 bajó a 340, o sea que yo puedo bajar y poner 350 metros tranquilamente de vuelta, solo bajando de 100 a 80. Aún tomando el parámetro más castigador, que si yo tomara el otro, el más restrictivo, fíjense que prácticamente con 150 metros ya estoy arreglado. Y la curva, obviamente, baja y se me hace una curvita chiquita. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, fíjense, si yo miro acá y digo, bueno, la mínima cota es 55 y la máxima 57, y acá ya voy de 2000, se acortó la curva mucho y pasó de 2900 a 3100. Cambio la escala y bueno, fíjense, ya hay 1 metro entre la cresta, digamos, el punto PIB y la parte más alta de la curva, hay menos de 1 metro. Hay 75 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. O sea que pasé de 1 metro y pico a 75, es mucha la diferencia, y la curva es mucho más cortita, porque la curva ya tiene solo 150 metros de largo, ¿sí? Entonces, obviamente, esta es una curva más económica, entonces bajando a 80 pude bajar todos los parámetros de diseño y todo la... Esa es un poco la forma en que se va... y después hay diferentes variantes, si uno va, obviamente para diferentes, yo tomé un valor de 2, pero si yo tuviese, por ejemplo, esta situación, 1% acá y 2% de bajada, la pendiente va cambiando, entonces bueno, se va modificando todo,
y también, obviamente, cuando modifico las pendientes, también se me modifica, fíjense, paso yo con achicar un poco la pendiente del 2 al 1, o vamos a poner del 2 al 1,5, ¿sí? Si yo puedo bajar un poco, hacer un poco más tendida la pendiente, también la curva se me hace un poco más suave, la necesidad de curva, ¿sí? Paso con 135 metros, ya cumplo la condición de mínima. Y la curva, obviamente, se hace siempre un poco más amigable, más acomodada al terreno. Y esa es la manera en que uno se va acomodando al terreno con la curva vertical. Bueno, después tiene las diferentes opciones digamos, uno puede probar esto con diferentes, yo había preparado para varias opciones, pero por ahí no es lo mismo, más de lo mismo. Lo que sí ahora vamos a ver por ejemplo, el caso de una cóncava. Vamos a ver. Ahora estamos viendo, ahí me parece que comparto recién ahora. Ahí estamos viendo las cóncavas. No, A ver ahí. ¿No compartí? no sé. ¿No? Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Ahí está la cóncava. Entonces, en el caso de una curva cóncava, Esa es cóncava. esa es cóncava. Sí, No. perfecto. Vamos a ver si funciona igual la cosa. Bueno, para el caso de las curvas cóncavas, también el valor del parámetro básico para una diferencia media, que son los valores más normales de curvas que usamos nosotros, están siempre dentro de esta diferencia media del 2 menos a 2%. Para operación nocturna, ¿qué decía la norma? Decía que se toma la altura de los faros 60 centímetros y la altura del obstáculo 0. Entonces, para ese caso, el K toma este valor, donde acá ya interviene el ángulo de divergencia entre la horizontal, digamos, la horizontal trazada por el auto y el haz de luz de los faros, que es lo que está representado por la línea celeste. Entonces, interviene, por eso aparece acá en la fórmula. ¿Sí? Entonces el K toma otro valor, obviamente distinto. Hay una tablita que también me define el K básico, que está calculado acá, y las correcciones para pendientes medias que superen 2%. Entonces yo puedo calcular, yo acá les hice el cálculo, pero la norma tiene la ventaja que ya tiene calculado todo esto, y por lo tanto ustedes pueden venir y tomar directamente, vamos a suponer este caso, menos 2% y 3%, o sea, un caso donde baja y sube. Vamos a suponer un cálculo a 100 km por hora, vamos a poner una progresiva del punto de quiebre, este puntito, de 500 metros, y una cota de 49, o sea, la cota de este punto es 49 y está en la progresiva 500. La pendiente de entrada es menos 2 y la de salida es 3. Entonces, en ese caso, la diferencia algebraica da menos 5. Y la pendiente media da 0,5, o sea, estamos dentro del valor de 0 a 2. Entonces, para 100 km por hora habíamos dicho que era la distancia de frenado era 206 metros. Eso es lo que va acá. 206 metros. El K ahora responde, esta formulita responde al valor dado por esta ecuación. ¿Sí? Al cuadrado dividido 120 más 3,5 por la distancia visual de detención. Aquí ese K da 40,46, y acá, si vamos al caso de la tabla, a 100, fíjense, da 51, ¿ven?
O sea, esta tablita, el K básico ya está calculado. ¿Sí? Yo lo estoy calculando para que ustedes sepan de dónde sale, pero la realidad es si ustedes están diseñando, ¿para qué van a calcular? Directamente para distintas velocidades lo toman de acá, que por eso siempre se toma un K entero, el entero superior. En este caso adopté 51, el factor es 1, entonces la longitud es 255 metros. Adopto una longitud un poquito mayor, 260, el parámetro entonces me da un poquito mayor, me da 52 o 5200 en su expresión como P. Y también calculo el P0 y el C0, o sea, el punto de la progresión inicial y la cota inicial, y la misma tabla, a partir de aplicar la formulita, esa ecuación que está acá abajo, que es la ecuación de la parábola, para calcular las cotas de cada punto y la progresiva, y lo mismo otra vez se grafica la curva vertical, y ahí fíjense, bueno, acá el caso es el mismo, ¿no es cierto? O sea, depende, yo puedo tomar, esta es la condición mínima, si yo quiero dar un poco más de amplitud, claramente lo que tengo que hacer es tomar parámetros más grandes que el básico, y decir, bueno, yo por ejemplo quiero un parámetro de 60, entonces la longitud pasa a 300. Por lo tanto, tendré que adoptar acá 300, el parámetro obviamente es más grande, quiere decir que la curva se aplanó, ¿sí? Se suavizó un poquito más, y ya es una curva donde la longitud es mayor a la longitud de la distancia visual de detención, ¿sí? Entonces estoy en una condición más segura, si es que yo quiero darle un poquito más de seguridad al proyecto, y entonces obviamente me saldrá una curva siempre un poquito más suavizada. O sea, y esa es la manera en que uno puede ir modificando. Bueno, yo acá le hice varios ejemplos para distintas opciones de posición de la rasante, pero todos son los mismos, ¿sí? ¿Sí? O sea, para distintas opciones. Bueno, de todas maneras, uno puede variar, por ejemplo, la velocidad. Digo, bueno, si no quiero que vaya a 100 y que vaya a 80, las necesidades son otras aquí, y por lo tanto, fíjense cómo baja el parámetro a 32, el mínimo. Como era 80, 32. Siempre lo que dice la norma es que el parámetro básico mínimo es 4, el K mínimo. El parámetro es 400 en realidad. El K mínimo es 4. Entonces, tenía por ahí un caso donde, acá por ejemplo, este caso donde la I media da superior a 2, entonces tengo que elegir el factor de corrección de la tabla. Si me da entre 2 y 4 y me dio 2,5, para la velocidad de cálculo, que en este caso es 100, yo me voy a la tabla, y bueno, para 100, el parámetro básico es 51, pero si estoy entre 2 y 4, entonces el coeficiente es 1,1. Entonces aplico ese coeficiente a la longitud, al cálculo de la longitud de la curva. Entonces la longitud de la curva toma este coeficiente para hacer el cálculo. ¿Está? Entonces ahí calcula el parámetro, y con ese parámetro me calcula todas las cotas y progresivas. Bueno, de esta manera es la forma en que se puede hacer un cálculo. Y creo que la última es, le hice un ejemplo para el caso de estructura. Cuando la estructura es una de las limitantes para poder hacer la curva, entonces la curvatura que yo tengo que darle acá abajo tiene que estar de acuerdo, respetando esta altura mínima, que la norma la toma en 4,50 metros. Entonces, el parámetro para estas condiciones
donde H1 tiene un valor de 2,2 metros de altura, se toma un camión porque es más desfavorable que el auto, y se toma la altura H2, o sea, la del obstáculo, en 0. Y de ahí sale esta ecuación del parámetro, donde está la relación entre la altura mínima que tengo que dejar entre el obstáculo y el pavimento, y la altura H1 de la altura promedio de un camión. ¿Sí? Entonces, aplicando esa ecuación, es exactamente igual, nada más que ahora este K es el que se calcula, ¿sí? Fíjense, acá está la formulita, y adopto, en este caso, por ejemplo, me dio la longitud 105, la necesaria, entonces adopto 110, y ahí puedo establecer esto, ¿sí? La nueva. Ahora, yo voy a tener un punto de aproximadamente entre 65 y 25, que va a ser el punto más bajo, debajo de la estructura, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que establecer acá es esto, por ejemplo. Si el fondo de la viga tiene cota 70, ¿sí? Si este punto tiene cota 70, el pavimento debería estar como mínimo a 65-50 o menos, para poder garantizar eso. Entonces yo tengo que dejar como mínimo 4,50, o sea, 70 metros, que es la cota de ese punto, menos los 4,50, perdón, cota de fondo no, acá, sí, está bien. Menos 4,50 me da 65,50. Como mínimo la cota de fondo, la parte más baja, debería estar a 65,50. Bueno, la parte más baja yo la voy a tener acá, aproximadamente en 60 entre 65,25, 65,26, o sea, toda la zona esta me va a estar transitando por debajo de los 65,50, que es lo que tengo que lograr que pase. ¿Estamos? Se supone que el vértice está coincidiendo, cuando uno traza esto, el vértice está coincidiendo con la estructura, ¿no? Entonces uno tiene que tomar acá debajo del vértice, bueno, la estructura estaría ubicada aproximadamente por acá, vamos a suponer, en cota, bueno, 70, o sea, yo lo puse ahí, vamos a darle un poquito más de cota a esto. Entonces, yo sé que la estructura está ubicada acá. Por lo tanto, entre esta estructura y el punto del pavimento tiene que haber 4,50 como mínimo. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Se entiende cómo es el cálculo? Bueno, ¿habrá alguna consulta o alguno de mis colegas si tienen algo que ir acotando? Tulio, Sí. el desarrollo analítico que hiciste es impecable. Yo lo que puedo hacer, si te parece, Sí. es contarle un poquito de mi experiencia, de lo que me pasó a mí, por ejemplo, Sí. de pasar de las tablas de Barney y Liguria que no existen más, Sí. a trabajar en el 2007 con un sistema de software. Sí. ¿Qué es lo que ellos les va a simplificar el trabajo el día que quieren dedicarse a proyectos? Más allá de que todo este análisis que vos hiciste acá es impecable, porque por supuesto esto tiene un Excel que hace el trabajo que hacía las tablas. Pero la realidad de trabajo actual en el diseño pasa, como comenté con respecto a las curvas horizontales, en el caso de las curvas verticales es muy similar, con una ventaja más. Cuando vos tocas las tangentes, y tenés cargado, por ejemplo, una de las normas, yo estaba trabajando en el 2007, tenía cargado el AASHTO
2004, perdón. Vos tocás las dos tangentes y elegís una longitud de la curva, porque la parte más trabajosa, imagínate vos en zona de montañas, que vos tenés una curva vertical, por ahí tenés en 1000 metros 3 curvas verticales, claro, una continuación de la otra. sí. Si tuvieras que hacer todo este análisis, sería muy tedioso. Sí, cuando Entonces, se hacía vos, a pata era así, digamos, ¿no? sí, no sé, no te entendí. Bueno, cuando vos tocas las dos tangentes, entonces, lo que sucede es que se te abre un cuadro donde vos estableces o haces como un tanteo de la longitud de la Claro. curva que querés poner ahí. Cuando cargas eso, inmediatamente te abre abajo otro cuadro donde te dice, tal condición cumple. Se cortó. No sé a ustedes, a mí se me cortó el audio. Ahí. Sí, Ahí empecé de vuelta, se me había cortado el audio. Tal condición cumple, bueno, ¿me dijiste? claro, te decía que cuando Sí. vos estás trabajando con el software, obviamente yo tenía la ayuda ahí de los muchachos, de los técnicos, que ellos me habían cargado el ASTO 2004, creo que era en esa época, me explicaron cómo funcionaba y a partir de ahí era un juego prácticamente, porque vos tenías así quiebres en la rasante, muchos para proyectos de montaña. No te olvides que yo trabajé con gente que hizo proyectos de montaña para el sur, así que era una topografía de montaña. Sí. Entonces, ahí lo que pasaba es, te digo lo que me pasaba, no es que esté en condiciones de erigirme en profesor de eso, sino que es con lo que ellos se pueden llegar a encontrar el día de mañana para simplificar el trabajo del proyecto. Entonces, yo tocaba una tangente, tocaba la otra tangente, se abría un cuadro, definía una longitud de curva tentativa, que eso te lo va dando la experiencia, y más o menos te dicen, mira, en esta zona trata de trabajar con curvas que estén alrededor de los 250 metros de longitud. Claro. Bueno, entonces vos ponías 250 y abajo te aparecía qué condiciones cumplía y qué condiciones no cumplía. Respecto a la Entonces ahí visibilidad. entrabas a jugar con la... Respecto a la visibilidad, era lo que las condiciones que te cumplía. Eso es lo que. Sí, claro, la de visibilidad, la de frenado, todo eso que vos explicaste. Por eso siempre insistí en que la base teórica que necesitas tener para manejar un software es esto que estás enseñando vos, ¿no es cierto? Ahora, en la práctica después, ¿cómo se te simplifica mucho? Claro, supongo que un alumno puede estar pensando, yo voy a tener que hacer, si tengo que hacer en 30 kilómetros 45 curvas, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer 45 veces todos estos cálculos. No, ya no. Lo que sí uno necesita saber, que lo importante es esto, digamos, cuál es el K básico, porque esto te define a vos, que es lo que normalmente te piden los software. Cuando vos decís yo reelijo la longitud de la curva, en realidad lo que estás eligiendo es el parámetro, ¿no es cierto? Estás diciendo, bueno, la longitud de la curva está relacionada directamente con el parámetro, y el parámetro está relacionado directamente con la velocidad de diseño, y obviamente esa longitud de curva que sale de este parámetro básico está preparado o está calculado, y el software lo tiene calculado también, para definir, para hacerlo dentro de las condiciones de visibilidad que te exige la norma. Entonces, lo importante es saber que uno necesita tener, lo que sí no se van a salvar de hacer nadie, es tener la tabla y decir, bueno, yo elijo un diseño, digamos, un tipo de camino, ¿no es cierto? Una categoría. Una vez que yo elegí la categoría de camino, me voy a la tabla y digo, bueno, a ver, ¿qué velocidad de diseño voy a elegir? Tal velocidad, 80, 100, 90, 40, 60, lo que sea. Esa velocidad de diseño me define un parámetro básico. Yo lo que no tengo que hacer durante todo el proyecto son dos cosas. Primero, ir por debajo del parámetro básico. Y segundo, elegir parámetros de diseño muy diferentes entre sí en curvas en todo el proyecto. O sea, por lo menos mantener determinado nivel de
de diseño, determinados valores de parámetros, entornos, que no venga con un parámetro chiquito y después le pongo un parámetro grande a continuación. O sea, ¿por qué? Porque el usuario no sabe, no se acostumbra a un diseño, sino que a cada rato le vas cambiando la ficha, digamos, le vas corriendo el arco. Entonces, eso es lo que necesitan saber, no los cálculos de esto, porque los cálculos ya te lo hace el software. Lo que necesitan saber es el criterio que van a adoptar a la hora de definir las curvas verticales que van a elegir. Tienen que, el criterio sale. Sí, te digo más, lo que yo trabajaba en la norma ASHRAE, ya te digo, creo que del 2004, hoy ya no, debe estar recontra superada. Debe ser, los software avanzan tan rápidamente que eso me sirvió a mí en la época que yo lo hice, pero hoy seguramente debe estar superado tranquilamente. Mirá, en realidad, a ver, la normativa no cambia tanto, y mucho menos en estos temas. Yo le voy a compartir, a ver, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar, le voy a compartir un trabajito que encontré. Que se lo pasé hoy a Fabio justamente. No sé si ahí lo ven. Se ve, Universidad Nacional de Córdoba. Sí. Es un trabajo hecho por un alumno. ¿Qué le pidieron? Es una PPS, una práctica supervisada, como van a hacer seguramente ustedes, chicos, cuando terminen la carrera. Y le pidieron, che, comparame la norma vieja de vialidad, la 6780, que es la que estamos ocupando, digamos, con la actualización 2010. ¿Sí? A ver qué es lo que pasa. Entonces, el trabajo, si ustedes ven acá, comparó todo. Y de cada comparación, por ejemplo, dice, bueno, la norma anterior, la A10 lo hace de una manera, y fíjense, te da unas gráficas tan interesantes, porque dice, bueno, la norma 10 ahora dice, esta es la variación con respecto a las velocidades directrices, y fíjate lo que hacía la norma, la azul, que es la norma 80. Pero vamos al caso que nos compete, que es, perdón las desprolijidades, ¿no? Pero es interesante, esto después si se lo compartimos en todo caso al que le interesa. El alineamiento altimétrico, ¿sí? Entonces, acá trata el tema de curvas verticales. Dice, bueno, esta es la forma en que la norma lo encara hoy. La longitud de la curva es el parámetro por la diferencia de pendientes, eso ya lo sabíamos. Los criterios que yo les dije, criterio de seguridad de operación, de apariencia del arrasante, comodidad de los viajeros, drenaje superficial, de los cuales en realidad se toma los dos primeros porque los otros dos se cumplen seguramente. Entonces, curvas verticales convexas, dice, aparece ¿qué dice? Fíjense acá, dice algo. El parámetro K se define como la distancia horizontal requerida para obtener una variación dependiente del 1%. Esta variación dependiente es lo que termina definiendo si ves o no ves, básicamente a qué distancia puedes lograr ver y que no te obstaculice la rasante, ¿no? Y después, por otro lado, dice, bueno, las normas 67, fíjense acá está la comparativa. Para diferentes velocidades, comparó el K, el parámetro K, o el parámetro, que da en función de las distintas distancias visuales de tensión que la norma definía para cada caso, la que definía para el 80 y la que definía para el 10. Y acá es donde está la diferencia en realidad. Fíjense cómo empieza a aparecer diferentes distancias. Y, por supuesto, la norma A10 incrementa las distancias visuales de detención porque básicamente castiga más el factor de fricción, que es donde realmente se modificó algunas cosas y los parámetros, por ejemplo, como el de el tiempo, reacción y percepción y reacción. Entonces, las distancias visuales de tensión se agrandan al punto que para 140 km por hora se duplican prácticamente. Entonces, obviamente los parámetros, fíjense, pasan
Para las primeras velocidades chicas no hay cambio prácticamente. Los parámetros son muy, muy chiquitos. Ahora, para las velocidades grandes, los parámetros comienzan a ser más grandes. El K de la 2010 respecto al K de la 80. Esa es la diferencia en realidad. Y si vos lo ves acá en la gráfica, está claro. Mirá, cómo el valor de K para diferentes velocidades en la norma del 80 era mucho más permisivo, en el sentido de que permitía una curva más cerradita, con menos condiciones de seguridad, y para velocidades de más de 80, 90 kilómetros por hora, o sea, acá donde se produce la mayor diferencia entre el K calculado con las condiciones de la norma nueva y el K calculado con las condiciones de la norma vieja. Esa es toda la diferencia en realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las curvas actuales para velocidades altas, lo cual es bastante coherente y lógico con lo que está pasando, son más tendidas, o sea, son más caras, básicamente, porque para una misma condición de terreno y misma condición de velocidad, la curva necesita ser más amplia en la norma nueva que en la norma anterior. Básicamente... Claro, de todas maneras, lo que te quise decir yo es que esas actualizaciones ya están previstas en los nuevos software. Por eso te dije, el software con el que yo trabajé era viejo para hoy. Yo no estoy poniendo tela de juicio sobre el tema del estudio analítico. Estoy hablando de la practicidad. No, sí, yo te entiendo y entiendo lo que vos Tiene querés decir. la profesión de diseñador, de proyectista en este momento. Entonces le cuento las pocas cosas que me quedaron a mí de mi experiencia. Que como les dije, seguramente a mí me abría un cuadro que me decía cuáles eran las condiciones que cumplía de acuerdo al AASHTO del 2004 que yo trabajé, y hoy debe tener, qué sé yo, así como tenés la 2010 vos, como tenía la 80 antes, debes tener un AASHTO nuevo que lo cargas ahí y que está también teniendo en cuenta esto mismo, porque vos viste, en todos los órdenes la tecnología va evolucionando mano a mano, digamos, ¿no? Sí, y de todas maneras, en general los software... no es el aporte que te puedo hacer, porque por lo demás, como te dije, yo salté, fíjate el salto que me mandé, de la tabla de Liguria y Barnet, que ya no existen más, a trabajar con un software. Pero que conceptualmente la parte todo de es lo Excel, mismo, ¿no? La parte analítica y toda esa quedó en el medio, digamos, no la necesité en esa parte. Conceptualmente todo es más o menos lo mismo, las diferencias son los criterios que se van, digamos, tomando para ir modificando los valores, porque los cálculos son iguales en todos los casos, porque los cálculos de geometría analítica, digamos, no es... Seguramente. No, nada. Y los software también te dan la opción, eso vos lo habrás visto, de modificar a mano el valor, o sea, podés cargar la norma para tenerla así como vos decís, toco las tangentes y ya me dibuja, o podés, por lo menos el que yo estaba manejando, el que vamos a ver si lo podemos ver, si lo puedo hacer funcionar para mostrarlo un poquito, cuando terminemos el diseño geométrico, pero es básicamente lo mismo, aparecía en esos cuadritos y donde vos incluso lo podías manejar a mano, o sea, podías incorporar el valor a mano directamente y decirle, bueno, yo quiero que trabaje con este K, con estos valores. Cuando tiene normas precargadas, pero si no querés precargar toda la norma, porque es un laburo cargar toda la norma, tenés que cargarla completa, podés modificar a mano el valor de forma individual de cada cosa con la que vos trabajás. Lo que pasa es que, por supuesto, eso te hace perder más tiempo y obviamente en las modificaciones, porque como dijo bien acá el ingeniero del Liruso, tienen que tener en cuenta de que esto nunca el proyecto se hace listo, pongo los valores y ya está, sale todo dibujadito. Es un tanteo que se va haciendo, así como yo lo hice con la planillita, cambio un valor de pendiente, cambio un valor de... O sea, tengo varias opciones de variables que se pueden modificar y que uno puede ir armando el diseño, ir acomodándolo al terreno o a las condiciones que uno va creyendo como proyectista que tiene que ir acomodándola. Lo que hace el software, que cuando más automático es,
más rápido podemos modificar y más rápido podemos hacer los cambios y más rápido me modifica todo, porque cada modificación, cuando esto se hacía a mano, cada modificación, había que hacer todo de vuelta, los cálculos de los volúmenes de suelo, los cálculos, era un engorro. Es realmente muy complicado, sí. Yo le quería preguntar algo. Este cambio en la norma acarrea algo atrás, ¿no? Porque, por ejemplo, cambiar un coeficiente CAT o sea, duplicar la distancia es por alguna razón. ¿Es por el avance tecnológico? ¿Es porque se dieron cuenta que ocurrían cosas que antes no analizaban? ¿O a qué se debe ese cambio? Como o sea, todo, como todo, de la norma. Bueno, como todo evoluciona, porque evoluciona básicamente evoluciona el conocimiento de, por un lado, la tecnología de los vehículos que tienen, que las velocidades de operación se han incrementado, los sistemas de frenado, y por otro lado se tiene más conocimiento sobre los tiempos de reacción y percepción y reacción de la persona, que cuando más valores estadísticos vos podés juntar, más cercano a la realidad, o por lo menos a la generalidad del comportamiento que tienen las personas. Entonces, esos son los valores. Por eso yo al principio le dije, lo que se modifica en realidad, básicamente son, por ejemplo, las distancias de tensión. ¿Por qué? Porque vos modificás el factor de fricción, que se modifica porque quizás se midieron más de lo que se tenía medido antes, y estadísticamente se ha demostrado de que quizás hace falta ajustar un poco más, no era tan grande como se creía, sino que ahora los factores son un poco menores a lo que uno creía. Entonces eso permite ajustar un poco para abajo el factor, y si vos ajustás el factor de fricción para abajo, la distancia se te incrementa. Por otro lado, se ajustan por las cuestiones de que se midieron los tiempos de reacción y percepción, por ejemplo, porque se incorpora una población más vieja a la población que maneja. Eso hace que los tiempos de percepción y reacción aumenten. En este caso es al revés, y al aumentar el tiempo de reacción y percepción, aumenta la distancia de frenado, esa primera distancia sobre todo, que cuando tengo que darme cuenta de lo que está pasando y para poder aplicar el sistema de freno. Todo eso es lo que en realidad se modifica, ¿sí? No es que se conocen nuevas formas de calcular la curva vertical. La curva vertical sigue siendo una parábola cuadrática. El software lo que tiene es instalado adentro los calculitos matemáticos, y vos le tenés que decir, bueno, yo quiero una parábola más grande o más chica. Eso es todo, ¿sí? Entonces, ese más grande y más chica en realidad depende de lo que te está diciendo la norma. Es, mirá, más chica que esto no. Porque ahora, fíjate, una de las cuestiones de la norma era, si ustedes leen el libro, la norma 80, el libro de Sierra, que es más moderno, y la norma 10, ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, que las alturas del observador y las alturas de los obstáculos es lo que se modificó. Al modificarse eso, aparte de lo otro, también te modifica la longitud de la curva, porque necesariamente vos, si estás viendo desde una posición un poco más abajo, porque los autos por ahí bajaron un poco la posición, y tenés que ver un obstáculo cada vez más chico, porque el criterio es, che, mirá, 30 centímetros es mucho, ¿sí? Porque eso se va analizando, es mucho, porque la verdad es que para que haya un obstáculo de 30 centímetros arriba, por ahí tiene que haber algo, o sea, yo tengo que lograr ver algo, por ejemplo, como un bache. El bache está a nivel de la superficie, entonces si yo quiero ver el bache a tiempo para frenar, tengo que tener una altura H2 0, que es lo que la norma dice en una de las condiciones. La deseable es que sea 0, pero si no podés conseguir la deseable, por lo menos conseguí la otra, la de 15, y si no podés esa, la de 30, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Ahora, si vos tenés un camino de 5.000 o 10.000 vehículos por día y tomaste una altura H2 de 30, y lo mínimo que te van a decir es asesino, porque con la cantidad de vehículos que hay circulando, las probabilidades de la ocurrencia de accidente aumentan exponencialmente.
Entonces, si vos tenés un vehículo cada tanto, las probabilidades de que se ocurran los accidentes son muy bajas, entonces vos te puedes jugar un poquito más con esas cuestiones. Y de eso depende el proyectista, y de eso depende también, obviamente, el técnico cuando le dice al político, che, mira acá, menos de esto no puedo poner. No, pero haceme la obra más barata. Hasta acá llego. Mi Profe, responsabilidad llega hasta acá porque yo tengo una apoyatura técnica que me permite defender eso. Sí. agregando un poco, exceptuando todo lo que sea mantenimiento que puede mejorar la calidad del camino, yo le consulto, el camino ya existe, ya está. Vamos a suponer una ruta que es de gran importancia y el gobierno no me da cabida para poder hacer uno nuevo, agrandar la cansada, o sea, una buena obra. Pero yo con las nuevas normas, con los estudios, me doy cuenta de que yo en realidad en ciertas curvas o ciertos puntos necesito más distancia. Como parte logística, yo no puedo hacer alguna medida no estructural que por lo menos baje la velocidad de ese camino o haga algún tipo, Eso. ponga señales. Eso se hace, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, por eso una de las críticas más grandes que se hace, primero a la norma nueva, es, che, para adaptarnos a eso vamos a tener que romper un montón de cosas. O bajar las velocidades. Por ejemplo, en lugares donde hoy están previstas velocidades de 120 o 130 km por hora, la vamos a tener que volver a 80. Porque la norma, no, si no, no cumplís con la normativa. Y por supuesto que las medidas no estructurales son el primer paso que puedes dar. Ahora, digamos, de eso no te salvás, lo mismo pasa en las curvas horizontales, o sea, en todo eso es lo mismo. Cualquier error, cualquier diseño que haya quedado obsoleto, ya sea porque el camino quedó obsoleto, o ya sea porque los técnicos y políticos, o lo que sea, decidieron que ese sector del camino o ese tramo del camino pasara de una categoría 1 a una categoría 2, per se, sin hacer nada, bueno, ese es el problema, ¿entendés? O sea, cuando te exigen, che, mirá, vamos a cambiar la señalización por ley, todos los caminos ahora tienen 110 mínima, cuando en realidad los diseños están hechos de 80 en muchos lugares. Ahí está el problema a veces entonces vos decís, bueno, ¿cómo arreglo eso en principio hasta que pueda arreglar físicamente el camino? Y sí, una medida no estructural, bajo la velocidad 80, o pongo cartelería que me permita advertir que en esos puntos no puedo desarrollar ciertas velocidades porque si lo tomo con las nuevas normativas, no me cumple. Y se supone que las nuevas normativas siempre están, como toda la norma, que es lo que dije al principio, está basada en estudios estadísticos. Entonces, cuando vos más datos tenés, más años acumulados de datos tenés, la estadística mejora. ¿Sí? Mejora en el sentido de que vos podés no es lo mismo aplicar un valor en la norma sobre una medición hecha de un año o sobre 1000 casos y sobre 50 años y 200.000 casos. O sea, claramente los países que hacen mediciones, no son los nuestros, pero los países que hacen mediciones, Estados Unidos, que son o los europeos, que todo el tiempo están midiendo cosas y están tratando de implementar correcciones a la norma que tienen que ver con conocimiento, con adquirir mayor conocimiento sobre los factores que antes tenían una dispersión muy grande. Esa dispersión se va achicando, se va tratando de concentrarla y de conseguir valores más ajustados a la realidad. Y a veces esos valores son favorables, a veces no, a veces tiran para abajo, como en este caso, donde dicen, no, mira, che, lo que está mostrando acá dice que el valor del parámetro que yo estaba tomando para 120 kilómetros por hora, lo tengo que llevar a otro valor porque no cumple, digamos. O sea, con las actuales condiciones, con los datos que tenemos disponibles, nos dimos cuenta que no se puede. En la curva vertical es donde más cambio hubo, no tanto en la curva horizontal, que no hay tantos cambios, sí en la vertical se modifica bastante esta cuestión. Una más y ya no le pregunto más nada. No hay problema, Ahora, la que sea.
siempre nosotros calculamos la distancia de frenado, la calculamos tomando desde base la calzada húmeda y las características buenas del auto. Ahora yo le consulto, si ese camino ya tiene su vida útil, o sea, ya tuvo sus 10, 15 años y no tuvo buenos mantenimientos, ¿puede ser que ese factor esté muy por abajo o generalmente se calcula con un cierto margen de error? Bueno, en principio los valores, cuando hablamos de valores estadísticos, no hablamos simple de valores buenos, de valores de calzada todo en buen estado. La calzada húmeda sí, pero cuando se habla de valor estadístico se miden calzadas en diferentes estados y se toma un valor promedio, ni el más bajo ni el más feo, o sea, ni el vidrio ni la lija, digamos. O sea, son valores medios que tratan o característicos que tratan de tener en cuenta. Seguramente si uno va y mide en una calzada nueva, con respecto al valor que tomaste, probablemente el valor sea mucho mejor, el valor de fricción, porque obviamente estás en la condición máxima. Ahora, no en vano, los pliegos técnicos de las reparticiones públicas, sea cual sea digamos, su origen de la repartición, su nivel nacional, provincial o municipal, tienen en sus exigencias la condición de recepción de las obras, de las calzadas, y se mide con un aparato que se llama MUMITER, o algunos otros aparatos como el péndulo de inglés, o alguna forma, o el SCREAM, que son equipos que miden la fricción, justamente miden eso. ¿Y para qué se mide? Porque yo tengo que medir en principio cómo nace la obra, o sea, si está dentro de los valores aceptables, y se fijan los pliegos cuáles son los valores mínimos estadísticamente aceptables para una obra nueva. Y después, a lo largo de los años de vida útil de una obra, se mide sistemáticamente, por lo menos lo medimos en Vialidad Nacional, algunas vialidades provinciales también, se mide ese valor todos los años, en todas las obras, en todos los tramos de ruta. Y se va evaluando en el informe que tira eso lo vamos a ver después ya cuando vemos evaluación de estado, se va evaluando justamente los valores que tiene eso, que adquieren esa rugosidad, o mejor dicho, esa adherencia, y cuando esos valores llegan a un límite inadmisible, se debe proponer una obra de corrección, que hay diferentes formas de poder lograr de vuelta un valor de fricción aceptable o tolerable. Algunos son, digamos, de intervenciones simples, como arañar la superficie y conseguir una rugosidad artificial, ¿sí? O trabajos como ya vieron ustedes, de lechada asfáltica, microaglomerados en frío, tratamientos superficiales, o repavimentaciones, o sea, recapados de la estructura para poder lograr de vuelta una fricción adecuada. O sea, en realidad, esa es la manera. Esto es algo que se va gastando, y como toda cosa que se va gastando, hay que ir midiéndolo, y cuando llega a un punto que es intolerable, o va en contra de la seguridad, y ya no cumple las hipótesis de diseño, hay que corregirlo, claramente. Lo que no hay que hacer, en lo posible, es poner un cartel que diga, atención, curva resbaladiza o calzada resbaladiza. Eso hay que intentar evitar, porque obviamente, ¿cómo le decía el tipo? ¿Qué le decía al tipo con un cartel de eso? Vos te encontrás dice, atención, curva resbaladiza. ¿A qué velocidad vas? Ahora que sabes esto. Y vos sos un usuario de ruta y te ponen un cartel que dice, atención, calzada resbaladiza. ¿Resbaladiza a qué velocidad? Entonces te vas a la tabla, que vos tenés la tabla en tu dato y decís, uy, voy a ver a qué velocidad voy ahí, voy a ver qué fricción tengo, y si no me hago pelota. O sea, no te dan esa información, no te dicen, ande a 20 porque a 30 se va a ir a la mierda. No te dicen nada, ¿viste? Por eso yo reniego de poner esos carteles en la ruta, sino hagan algo, muchachos, hagamos algo. Hay medidas más simples que se pueden hacer mientras se esperan otras medidas más urgentes. Pero un cartel... El cartel con la calavera nunca falla. Sí, pero ¿viste? Lo que pasa es que bueno, lo que no le decía al tipo es,
che, ¿cuál es el límite de la velocidad a la cual realmente vas a patinar o no? Eso no le estás diciendo, le estás diciendo, ojo, que vas a patinar, ¿qué hace? ¿Se baja y sigue caminando? O sea, es el tema, ¿entendés? O sea, vos das una información ahí que no sabés, al tipo no, te dice, ¿y qué hago? ¿Qué? ¿No freno? ¿No bajo la velocidad a 0? ¿Me voy a 20? Porque a lo mejor a 20 también patina, qué sé yo. ¿No es cierto? Eso dependerá en el estado que está la calzada. ¿Eh? Gracias, profe. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Intentamos, digamos, de alguna manera, lograr que tengan un práctico. Yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a mandar un práctico armadito como para que resuelvan 2 o 3 curvas verticales con esto. Entonces lo podrán tener en la carpeta como hicimos el otro día. Como hicimos la otra vez, podrán tener un par de prácticos de resolución de curvas verticales en la carpeta de práctico, para que tengan. Y voy a ver si la parte de rampas también, que no dimos muy bien, pero por ahí podemos ver un practiquito de rampas para calcular rampas máximas, longitudes máximas de rampa y pendiente, que también es el tema de trazado rasante. Bueno, sin más, les pasaré este archivo con, ya sea el Excel y la filmación, como para que les quede, y le voy a pasar este trabajito que es interesante para el que le interesa saber el porqué de los cambios, digamos, de las nuevas normas respecto a las anteriores. Está interesante porque está hecho por un par de ustedes, un alumno, simplemente cotejando 2 normas y haciendo los calculitos estos para ver qué es lo que le da. Bueno, sin más, cerramos acá la clase y la próxima continuamos con, vamos a dar sección transversal en la parte de teoría, que sería la última, digamos, clase de geometría en sí, y nos quedaría una clase más que me gustaría dar, que es la parte de señalamiento horizontal y vertical, que en general no se da, pero le vamos a dar un pantallazo de qué es la normativa que está hoy vigente respecto a estos 2 temas, que son importantes a la hora de la seguridad, que es un complemento básico, y yo les diría que prácticamente no se puede despegar el señalamiento del diseño, porque una cosa, el señalamiento es finalmente lo que hablábamos recién, es la información que le doy al usuario, ¿sí? A través de símbolos y a través de textos y cartelería normalizada y simbología normalizada, etcétera, para poder finalmente terminar de cerrar un diseño. Bueno, sin más entonces, que tengan buenas tardes. Julio, ¿sí? Perdón, ¿la clase ahora de sección transversal la damos con vos a las 17:15? No, ¿O no, no hay, ya no hay más? No, porque tengo una clase de consulta ahora dentro de un rato de máquina y equipos. Perfecto. Algunos de ustedes probablemente están cursando y tendrán, creo que ya le han anunciado. Se me iba a complicar mucho, se me iban a empalmar las 2 cosas, entonces preferí dar este práctico que me parecía importante, y la clase de transversal es una media clase, que con una media clase nos alcanza, y otra media clase será señalamiento. Por ahí damos en una tarde completa, damos señalamiento y transversal todo junto. Y un poco estaríamos cerrando lo que es la parte de diseño que me toca. Perfecto, muchas gracias, Tulio. Bueno, ok. ¿Sí? Entonces, ¿esto es todo por hoy o a qué hora se vuelve? Esto es todo por hoy, chicos, porque no tengo tiempo material para dar más. Tengo que cortar acá y dentro de un rato me prendo a la clase a una clase, les repito, Máquina de equipo. de máquina de equipo, que en realidad no es una clase, sino es consulta para el parcial del jueves. Consulta de teoría y de práctico, así que quedan avisados los que están cursando también, que tienen la posibilidad y la chance ahora a partir de las 7 de la tarde, y quería tener un descansito. ¿Sí? La consulta es solamente sobre equipo. ¿Usted también puede responder sobre máquinas?
Todo. La consulta va a ser sobre todo. Práctico, teoría de máquina y teoría de equipos. Está, gracias, profe. Bien. Vamos a cerrar acá entonces.